¿Por qué algunos recuerdos parecen perseguirnos como fantasmas invisibles? ¿Cómo puede una simple mirada, un tono de voz o un aroma desatar un huracán en nuestro interior? ¿Y si lo que vivimos en la infancia no fuera solo un recuerdo lejano, sino la fuerza silenciosa que moldea cada miedo, cada relación, cada decisión? El trauma infantil no es solo un mal recuerdo, es una cicatriz profunda, escrita no solo en la mente, sino también en cada célula de nuestro cuerpo, como advirtió el renombrado psiquiatra Bessel van der Kolk. El cuerpo lleva la cuenta. Y si últimamente te preguntas por qué ciertos patrones se repiten en tu vida, por qué tus reacciones a veces parecen desproporcionadas, o por qué la felicidad se siente como algo siempre fuera de tu alcance, este video es para ti. Hoy vamos a sumergirnos juntos en el origen del trauma infantil, en cómo transforma la mente y el cuerpo, y, sobre todo, en cómo puedes empezar a liberarte de sus cadenas invisibles. En este video, exploraremos cómo se forma el trauma infantil, cómo afecta la mente y el cuerpo, y lo más importante, cómo podemos empezar a liberarnos de él. Cuando escuchamos la palabra trauma, a menudo pensamos en eventos extremos, guerras, desastres naturales, tragedias inevitables. Pero el trauma infantil no siempre se manifiesta de manera tan evidente. A veces se esconde en los pequeños gestos de indiferencia, en el silencio de quienes debieron protegernos, en las palabras que nos enseñaron a dudar de nuestro propio valor. El trauma infantil ocurre cuando una experiencia es demasiado intensa para que la mente y el corazón de un niño puedan procesarla. Puede ser causado por abuso físico, emocional o sexual, negligencia, abandono o incluso por un ambiente familiar inestable, donde los padres, atrapados en sus propios traumas, no pueden brindar seguridad emocional. Y aquí está el detalle más cruel. Lo que lastima a un niño no es solo lo que le sucede, sino también lo que debería haber sucedido y nunca ocurrió. Imagina a un niño creciendo en un entorno donde el amor es condicional, donde el cariño siempre viene acompañado de críticas, donde el silencio está más presente que las palabras de afecto. Ese niño puede no tener cicatrices visibles, pero por dentro carga heridas profundas. Como decía Freud, las emociones reprimidas nunca mueren. Son enterradas vivas y regresan más tarde en formas más feas. El trauma no se olvida, se oculta, se disfraza y tarde o temprano encuentra la forma de salir a la luz. Algunos niños se vuelven extremadamente ansiosos, siempre esperando lo peor, en constante estado de alerta, como si el peligro acechara en cualquier momento. Otros aprenden a desconectarse por completo de sus emociones, creciendo como adultos que no saben nombrar lo que sienten, porque nunca fue seguro sentir. Algunos buscan un control obsesivo sobre sus vidas, tratando de asegurarse de que nunca más se sientan impotentes como alguna vez lo fueron. Otros repiten los mismos patrones, buscando inconscientemente recrear el ambiente de su infancia, porque, por más doloroso que haya sido, es el único tipo de amor que conocieron. Y esa es la gran tragedia del trauma infantil. No solo marca el pasado, sino que también secuestra el futuro, porque sin darnos cuenta cargamos nuestros miedos de la infancia a nuestras relaciones adultas. Podemos convertirnos en adultos que nunca se sienten lo suficientemente buenos, que temen la intimidad, que se sabotean sin entender por qué. Podemos pasar una vida entera escapando de una sombra que ni siquiera sabemos que nos persigue. Pero hay algo que necesitamos recordar. El trauma no es un destino. Lo que nos pasó puede haber moldeado quiénes somos, pero no tiene que definir quiénes seremos. El primer paso es verlo. El segundo, comprenderlo. Y el tercero, el más desafiante de todos, es creer que la sanación es posible. Porque lo es. ¿Cómo afecta exactamente el trauma infantil al cuerpo y la mente? Si el cuerpo realmente lleva la cuenta,
¿Qué significa eso para nosotros? La respuesta podría cambiar por completo la forma en que te ves a ti mismo. El trauma infantil no es solo un recuerdo doloroso guardado en el fondo de la mente. Se convierte en parte del cuerpo, impregnando la biología de quien lo vivió. No es una exageración decir que un pasado difícil puede moldear físicamente un cerebro en desarrollo, influyendo en cada pensamiento, cada reacción y cada elección en el futuro. Un niño que crece en un entorno inestable o amenazante está siempre en estado de alerta. Su sistema nervioso se adapta para sobrevivir, entrando constantemente en un estado de lucha o huida. Esto significa que, incluso cuando no hay un peligro real, su cuerpo sigue reaccionando como si lo hubiera. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve corta y superficial. Y lo peor, esta programación biológica no desaparece simplemente con el tiempo. Puede permanecer activa durante décadas, transformándose en ansiedad crónica, ataques de pánico, insomnio o incluso enfermedades autoinmunes. La neurociencia ya ha demostrado que los traumas en la infancia afectan directamente la estructura del cerebro. La amígdala, que regula las respuestas al miedo, se vuelve hiperactiva. El hipocampo, responsable de procesar los recuerdos, puede encogerse. La corteza prefrontal, que nos ayuda a tomar decisiones racionales, se vuelve menos activa. Esto explica por qué los adultos traumatizados con frecuencia luchan contra emociones abrumadoras o tienen dificultades para confiar en los demás. Y no solo la mente sufre, el cuerpo también guarda registros de lo que ocurrió. Como bien explicó el psiquiatra e investigador Bessel van der Kolk, el trauma no es solo una historia sobre el pasado. Vive en el presente, en el cuerpo, en la respiración y en la manera en que reaccionamos al mundo. Muchos adultos que han pasado por traumas en la infancia desarrollan dolores crónicos sin causa aparente, problemas digestivos, fatiga inexplicable. El trauma se manifiesta donde puede, encontrando una forma de expresarse. Por eso, decirle a alguien que simplemente supere un trauma infantil es no comprender la profundidad de sus raíces. Este tipo de dolor no se disuelve con el tiempo, ni desaparece con fuerza de voluntad. Necesita ser procesado, comprendido y liberado. Pero hay esperanza. El cerebro humano es plástico, capaz de reconfigurarse. Con las herramientas adecuadas, terapia, técnicas de regulación emocional, reconexión con el cuerpo, es posible revertir muchos de los efectos del trauma. La historia de quien fue herido en la infancia puede convertirse en la historia de quien aprendió a sanar. El dolor puede transformarse en sabiduría. La herida puede convertirse en un portal hacia el crecimiento. ¿Cómo se perpetúa de generación en generación? Al final, si crecimos en un entorno marcado por el dolor, ¿cómo evitar que ese dolor se extienda a quienes vienen después de nosotros? El trauma infantil no solo afecta a quien lo vivió, se propaga, atravesando generaciones como una sombra silenciosa. Los hijos de padres traumatizados a menudo crecen dentro de patrones de comportamiento disfuncionales, repitiendo historias que no comenzaron con ellos. Pero si nadie elige ser herido, ¿por qué tantos terminan inconscientemente transmitiendo ese dolor? Cuando un niño crece en un entorno donde el amor es condicional, donde sus sentimientos son invalidados o ignorados, aprende desde temprano que el mundo no es un lugar seguro. En lugar de desarrollar un sentido saludable de autoestima y confianza, se adapta para sobrevivir. Algunos niños se vuelven perfeccionistas, creyendo que si son perfectos, finalmente merecerán amor. Otros se cierran por completo, reprimiendo emociones para evitar el dolor del abandono. Algunos repiten lo que vieron, reproduciendo las mismas heridas en sus relaciones futuras. El ciclo del trauma se perpetúa porque los niños no aprenden solo de lo que se les dice, sino sobre todo de lo que experimentan.
Un padre que nunca recibió afecto puede tener dificultades para brindar cariño. Una madre que fue constantemente criticada puede proyectar sus inseguridades en sus hijos. Como decía Carl Jung, hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La ciencia también confirma esta transmisión. Estudios sobre epigenética muestran que el trauma puede heredarse biológicamente, alterando la forma en que se expresan ciertos genes. Esto significa que el impacto de una infancia difícil puede sentirse incluso en los descendientes de quienes sufrieron, influyendo en su sensibilidad al estrés, su salud mental e incluso su propensión a desarrollar ciertas enfermedades. Pero el ciclo no tiene por qué continuar. Tomar conciencia de la propia historia es el primer paso para romper esta cadena de dolor. Reconocer patrones perjudiciales y buscar formas de sanación, ya sea a través de la terapia, la autoobservación o la resignificación de creencias, permite cambiar el rumbo de la propia vida y de las futuras generaciones. El trauma puede ser hereditario, pero la sanación también puede serlo. Elegir romper este ciclo requiere valentía, pero es una de las formas más poderosas de transformación. Superar el trauma infantil no significa borrar el pasado, sino aprender a cargarlo de una manera diferente. No se trata de negar el dolor, sino de integrarlo, dándole un nuevo significado. La buena noticia es que, a pesar de las marcas profundas que un trauma puede dejar, el cerebro humano es maleable y capaz de reconstruirse. Lo que fue herido puede sanarse. Lo que fue roto puede repararse. El primer paso hacia la sanación es la conciencia. Mientras una herida permanece en la oscuridad, sigue dictando nuestras conductas sin que nos demos cuenta. Pero cuando comenzamos a ver los patrones que nos aprisionan, el miedo al rechazo, la necesidad constante de aprobación, la dificultad para confiar en los demás, tenemos la oportunidad de romper ese ciclo. Es en ese momento cuando el dolor deja de ser una carga invisible y se convierte en un portal hacia el autoconocimiento. La psicoterapia es una de las herramientas más poderosas para quienes desean resignificar su historia. Enfoques como la terapia cognitivo-conductual, TCC, ayudan a reestructurar creencias negativas sobre uno mismo y sobre el mundo. Por otro lado, terapias como el EMDR, de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, pueden reducir el impacto emocional de los recuerdos traumáticos. Además, enfoques somáticos, que trabajan la conexión entre la mente y el cuerpo, ayudan a liberar traumas almacenados físicamente. Como dice Gabor Maté, especialista en trauma, a menos que enfrentemos los dolores de nuestra infancia, pasaremos la vida tratando de anestesiarlos. Pero la sanación no ocurre solo dentro de un consultorio. Pequeñas prácticas en la vida diaria pueden ayudar a reconstruir la seguridad emocional. Técnicas como el mindfulness y la meditación, por ejemplo, enseñan al cerebro a desacelerar y a salir del estado constante de alerta. El ejercicio físico libera tensiones acumuladas en el cuerpo y reduce la producción de hormonas del estrés. Actividades creativas, como la escritura y la pintura, ofrecen un espacio seguro para expresar emociones que muchas veces no logramos poner en palabras. Otro aspecto esencial es la reconexión con el cuerpo. Quienes han vivido traumas en la infancia con frecuencia aprenden a disociarse de sus emociones y sensaciones físicas, como un mecanismo de defensa. Aprender a escuchar el propio cuerpo, reconocer las señales de ansiedad y permitirse sentir puede ser un paso transformador en el proceso de sanación. Y sobre todo, la sanación pasa por la creación de nuevas relaciones seguras. El trauma muchas veces nos enseña que no podemos confiar en los demás, que ser vulnerables es peligroso, pero a medida que encontramos personas que nos tratan con respeto, cariño y validación, comenzamos a construir nuestra visión del mundo.
Cada relación sana se convierte en una prueba de que es posible experimentar el afecto de una manera diferente. Superar el trauma infantil es un proceso, no un destino final. Hay días fáciles y días difíciles, momentos de avance y de recaídas, pero con cada pequeño paso, con cada nuevo entendimiento, algo dentro de nosotros se reorganiza. El pasado pudo habernos moldeado, pero no tiene por qué definir quién seremos de ahora en adelante. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de huir de nuestra historia y elegimos escribirla con nuestras propias manos. El trauma infantil puede dejar cicatrices profundas, moldeando la forma en que vemos el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Nos enseña desde muy temprano que no somos suficientes, que el amor es inestable, que el peligro puede estar en cualquier parte. Y muchas veces cargamos con estas lecciones toda la vida, sin siquiera darnos cuenta de que ya no nos pertenecen. Pero aquí hay una verdad que no siempre nos dicen. Lo que te pasó no tiene por qué definir quién eres. Tu pasado pudo haber estado marcado por el dolor, pero tu futuro sigue en tus manos. El trauma no es una sentencia, no es un destino. Es una experiencia dolorosa, sí, pero no definitiva. Si hay algo que la neurociencia, la psicología y hasta la filosofía nos han mostrado, es que somos seres de transformación. El cerebro puede reconfigurarse. El cuerpo puede sanar. La mente puede encontrar nuevas formas de interpretar su propia historia. Como escribió Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra. Cuando ya no podemos cambiar una situación, nos enfrentamos al desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Sanarse del trauma infantil no significa borrar el pasado, sino aprender a convivir con él, sin que dicte cada decisión, cada pensamiento, cada miedo. Significa mirar hacia adentro, reconocer lo que todavía duele, pero también darse cuenta de que hay mucho más allá del dolor, que hay fuerza, resiliencia y un enorme potencial de crecimiento. El camino de la sanación no es fácil, pero es posible, y más que eso, es necesario, porque nadie merece pasar toda su vida huyendo de algo que ya pasó. El pasado no puede cambiarse, pero el presente sí, y, a partir del presente, el futuro puede ser reconstruido. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el primer paso? Si llegaste hasta aquí, significa que de alguna manera este contenido resonó contigo. Tal vez porque has vivido algo similar. Tal vez porque conoces a alguien que lleva estas cicatrices. O tal vez porque, en el fondo, todos tenemos heridas no resueltas que moldean quiénes somos, aunque intentemos ignorarlas. Hablar sobre el trauma no es fácil. Escucharlo, menos aún. Pero hay algo poderoso en el simple acto de reconocer el propio dolor, algo que muchos pasan toda su vida evitando. Tener el valor de mirar hacia adentro, de enfrentar aquello que ha sido silenciado por tanto tiempo. Primer y más importante paso hacia la sanación. Y si hay algo que quiero que te lleves de este video, es que no estás solo. Sea cual sea tu historia, existen caminos para reescribirla. Hay formas de romper los ciclos, de recuperar lo que se ha perdido, de encontrar un nuevo significado en lo que ocurrió. El dolor puede ser parte de tu camino, pero no tiene por qué ser tu destino. Muchas gracias por dedicar tu tiempo a esta conversación. Si este video tuvo sentido para ti, comparte tu experiencia en los comentarios. Nunca sabes quién podría estar necesitando leer exactamente lo que tienes que decir. Y antes de irte, recuerda, hay otros videos en el canal que pueden ayudarte a comprender mejor tu mente, tus emociones y tu camino hacia la sanación. Haz clic en uno de ellos y continúa esta jornada de autoconocimiento. Nos vemos allá.